Cada año celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque Jesús nació en esta fecha. Pero ningún evangelio menciona este día como el día que nació el niño Jesús. Entonces, ¿por qué lo celebramos este día? Y más importante, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Presta atención, porque en la Biblia encontramos 7 pistas que revelan la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a sumergirnos en las páginas de la Biblia para descifrar uno de los mayores misterios de la historia. Empecemos. Primera pista: el censo. La primera pista la encontramos en el Evangelio de Lucas, y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Te preguntarás, ¿por qué hacían un censo? Los romanos eran meticulosos. Utilizaban estos registros para controlar a la población y asegurar que nadie se escapara del sistema de impuestos. En el Imperio Romano, los censos eran herramientas de control y un acto de poder, una muestra de que incluso las vidas más humildes estaban bajo el control del emperador. Pero mientras César Augusto creía tener el control del mundo, Dios estaba escribiendo su historia a través de los actos de un gobierno terrenal. Este censo requería que cada persona se empadronara en su ciudad de origen, lo que obligó a miles a moverse, y entre ellos a la familia que llevaría al Salvador del mundo a su destino profetizado, Belén. José, siendo descendiente de la casa de David, tuvo que regresar a Belén, arrastrando consigo a María, que estaba a punto de dar a luz. Este no era un viaje cómodo. Desde Nazaret hasta Belén había unos 130 kilómetros, un trayecto agotador incluso para personas en buenas condiciones físicas y mucho más para una mujer embarazada. Pero lo que parece una complicación logística era en realidad una pieza perfectamente colocada en el rompecabezas divino. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había escrito: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahora, a través del decreto de un emperador romano, Dios estaba asegurándose de que esa profecía se cumpliera. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto y nos da pistas sobre la temporada del nacimiento de Jesús. En Judea, los inviernos son fríos y lluviosos, lo que habría hecho que viajar largas distancias a pie o en burro fuera especialmente difícil. Es poco probable que los romanos, conocidos por su eficiencia, eligieran esta época para organizar un movimiento masivo de personas. La lógica apunta a que el censo ocurrió en primavera u otoño, cuando el clima era más amable y el movimiento de personas era más fácil de manejar. Además, estas épocas coinciden con momentos de reunión en el calendario judío, como la cosecha o las festividades, momentos en los que las reuniones y desplazamientos ya eran comunes. La verdadera maravilla es cómo una herramienta de control de un emperador se convirtió en una herramienta para cumplir el plan de Dios. César Augusto, en su deseo de controlar a su vasto imperio, estaba, sin saberlo, preparando el escenario para el evento más trascendental de la historia humana: el nacimiento del Salvador. Este censo no fue una coincidencia. Fue el medio que Dios usó para llevar a su hijo al lugar exacto, en el momento preciso. José y María no sabían que con cada paso hacia Belén estaban cumpliendo una profecía. César Augusto tampoco sabía que su decreto formaba parte del plan del Creador del universo. Vemos cómo Dios mueve las piezas de la historia, incluso las más mundanas, para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no nació donde el hombre lo planeó, sino donde Dios lo había determinado desde la eternidad. En medio del control político de Roma se manifestaba el control absoluto de Dios. Este censo es un recordatorio poderoso de que incluso en lo que parece ser caos humano, hay un diseño divino trabajando de manera perfecta. En resumen, el censo de César Augusto nos sugiere que Jesús probablemente no nació en pleno invierno,
Esta pista apunta a una fecha más lógica en primavera u otoño, épocas más favorables para viajar y organizar un evento de tal magnitud. Pero continuemos con la siguiente pista. Segunda pista. El padre de Juan Bautista. La segunda pista la encontramos en un detalle sorprendente. Tenemos información sobre el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Sabemos que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías y que un día, mientras ofrecía incienso en el templo, un ángel apareció ante él con un mensaje que cambiaría la historia. Su esposa, Elisabet, quien era estéril y de avanzada edad, tendría un hijo. Este niño sería Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero aquí está lo fascinante. El momento en que esto ocurrió nos da una clave sorprendente para calcular el nacimiento de Jesús. El turno de Zacarías en el templo es una de las pistas más fascinantes para calcular el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, estando él ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Los sacerdotes en Israel se dividían en 24 grupos, o turnos, y cada grupo servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. Según Crónicas 24, Zacarías pertenecía al 8º grupo. Entonces el turno de Abías caería alrededor de mayo o junio. Es en este tiempo cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel y poco después Elisabet quedó embarazada. Ahora bien, Lucas 26 nos dice que 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que sería la madre de Jesús. Esto sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Si sumamos 9 meses a partir de ese momento, el nacimiento de Jesús habría ocurrido en septiembre u octubre. Lo más asombroso es que esta línea de tiempo coincide con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más significativas para los judíos que conmemora la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Podría ser que Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, naciera precisamente durante esta festividad? Es un pensamiento impactante que conecta la teología con el calendario judío, como si cada detalle estuviera calculado por el Señor. El relato de Zacarías, que parece un episodio aislado, es en realidad una pieza esencial del rompecabezas divino. Cada palabra en las Escrituras está colocada con precisión, y este detalle, aparentemente pequeño, nos muestra una vez más que el plan de Dios no tiene margen de error. Y tenemos otra pista que conecta el nacimiento de Jesús con esta fiesta judía. Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos. La conexión entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías es fascinante. El pueblo de Israel vivía marcado por un calendario repleto de celebraciones que no solo recordaban su historia, sino que también apuntaban a algo mucho mayor: la llegada del Mesías. Cada una de estas festividades tenía un significado espiritual profundo, y algunas de ellas encajan sorprendentemente con los posibles tiempos del nacimiento de Jesús. Como hemos visto, Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Esta fiesta, conocida como Sukkot, conmemora el tiempo en que Dios habitó entre su pueblo durante el Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas o tabernáculos en el desierto. Se celebraba en otoño, entre septiembre y octubre, y era un tiempo de alegría, gratitud y reflexión sobre la presencia de Dios entre ellos. Pero tenemos otro versículo que refuerza esta teoría. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos: Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tienes que saber que la palabra habitó en el texto original griego puede traducirse como tabernáculo. ¿Qué mejor momento para que Dios viniera a habitar literalmente entre su pueblo que durante esta fiesta? Además,
Las fiestas judías no solo miraban al pasado, sino que también profetizaban el futuro. Por ejemplo, la Pascua apuntaba a la muerte de Jesús como el Cordero de Dios y Pentecostés coincidió con la llegada del Espíritu Santo. Si estos eventos tan significativos estuvieron alineados con festividades judías, tiene sentido considerar que el nacimiento de Jesús también lo estuvo. Otra festividad que podría coincidir con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío. Celebrado en otoño, este día marca nuevos comienzos y una reflexión sobre el reinado de Dios. El sonido del shofar, que llama al arrepentimiento y anuncia la soberanía divina, podría haber sido el contexto perfecto para el nacimiento del Rey de Reyes. Jesús, al venir al mundo, inauguró una nueva era, un nuevo pacto y una esperanza renovada para toda la humanidad. Todo en el plan de Dios está perfectamente calculado, como una sinfonía en la que cada nota tiene su lugar exacto. El hecho de que el nacimiento de Jesús pudiera alinearse con las festividades judías nos muestra que no fue un evento aislado. Estuvo profundamente entrelazado con la historia, las tradiciones y las expectativas espirituales de su pueblo. Pero presta atención, porque hay dos pistas bíblicas más después de que María diera a luz a Jesús. Cuarta pista: los pastores. En el Evangelio de Lucas encontramos un detalle en la noche del nacimiento de Jesús que conoces, pero seguramente que no habías reflexionado. Leemos: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Este versículo contiene una pista importante sobre la época en que nació Jesús. Era de noche, y los pastores estaban al aire libre cuidando a sus ovejas bajo las estrellas. En Judea, diciembre trae temperaturas frías, noches húmedas y lluvias constantes. Es una temporada en la que los pastores, por necesidad, resguardaban a sus rebaños en refugios, lejos de los campos abiertos. La idea de que estuvieran al aire libre vigilando sus ovejas en medio del invierno no encaja con las costumbres y el clima de la región. Este detalle nos lleva a pensar en una estación diferente. Primavera, verano u otoño son más probables. En primavera, los pastores llevaban a sus rebaños a los campos porque era la temporada de nacimiento de los corderos. Las temperaturas eran agradables y la noche, aunque fresca, no era hostil. En verano, las noches también son cálidas y los pastores solían sacar a sus rebaños para pastar por las noches, aprovechando el fresco del aire después de los calurosos días. Del mismo modo, en otoño, durante la cosecha, los pastores seguían cuidando a sus ovejas en los campos, aprovechando el clima templado. Pero en invierno, esa práctica sería poco común e incómoda. Lo más fascinante de este versículo es cómo un detalle tan aparentemente insignificante puede desenterrar una verdad más profunda sobre la época del nacimiento de Jesús. Si los pastores estaban al aire libre vigilando sus rebaños, todo apunta a que el Salvador no nació en diciembre. Pero hay otra pista más en esta noche. Quinta pista: la estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes del relato del nacimiento de Jesús. En Mateo 2 leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Pero, ¿qué era realmente esta estrella? ¿Fue un fenómeno natural o un evento del Señor? ¿O ambas cosas? Sea cual sea la respuesta, esta estrella marcó el momento exacto en que el cielo anunció que algo extraordinario estaba ocurriendo en la tierra. Para entender este misterio, muchos han intentado identificar fenómenos astronómicos que coincidan con la época del nacimiento de Jesús.
Una de las teorías más populares sugiere que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, un evento en el que dos planetas como Júpiter y Saturno se alinean visualmente en el cielo, creando un punto de luz brillante y singular. Según cálculos astronómicos, una conjunción así ocurrió en el año 7 a.C., dentro del marco temporal en el que se cree que Jesús nació. Otra teoría fascinante propone que la estrella pudo haber sido una nova o una supernova, es decir, una explosión estelar visible desde la Tierra. Estas explosiones crean un brillo intenso que puede durar semanas o incluso meses, llamando la atención de cualquiera que mire el cielo. Sin embargo, no se ha encontrado un registro definitivo de un evento de este tipo en ese período. También se ha planteado que la estrella podría haber sido un cometa que habría aparecido como un objeto en movimiento en el cielo, guiando a los magos en su camino. Pero los cometas eran vistos en esa época como presagios de desgracia, no de esperanza, lo que hace menos probable esta opción. Lo que hace este relato aún más intrigante es que la estrella parecía tener un propósito específico: guiar. Los magos no solo la observaron, la siguieron hasta llegar al lugar exacto donde estaba el niño. Esto sugiere que la estrella no era un fenómeno astronómico común, sino algo que Dios usó de manera sobrenatural para anunciar el nacimiento de su hijo. Pero aquí está el detalle más sorprendente. La estrella de Belén no era solo una señal en el cielo, era un mensaje para todos. La estrella de Belén anunció al mundo que el Salvador había llegado. Pero aunque los líderes religiosos en Jerusalén ignoraban las escrituras que anunciaban al Mesías, esta señal alertó al rey Herodes. Y es que los reyes magos, al visitar a Herodes buscando al niño, le alertaron de su existencia. Entonces Herodes dio su orden más oscura y despiadada, pero esta orden nos dejó otra pista de la fecha de nacimiento de Jesús. Sexta pista: Herodes y la masacre de los niños. La masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, es uno de los eventos más oscuros relacionados con el nacimiento de Jesús. Mateo nos relata que 3 sabios, conocidos como los Reyes Magos, siguieron a la estrella en el cielo y llegaron a Jerusalén, pensando que el Rey de Reyes estaría en el palacio de Herodes. Entonces le preguntaron a Herodes: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Y Herodes les contestó: Id y buscad diligentemente al niño, y cuando le encontréis, hacedmelo saber, para que yo también pueda ir a adorarle. Los 3 sabios se levantaron y salieron de Jerusalén. Pero esa misma noche se despertaron sobresaltados al mismo tiempo. Habían tenido un sueño, una advertencia divina. No podían volver a Herodes, y aquí Mateo relata: entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Un acto brutal y despiadado, pero que, incluso en su maldad, revela otra pista importante sobre el tiempo del nacimiento de Jesús. Este detalle nos permite situar el nacimiento de Jesús en un marco temporal más claro. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que significa que la masacre tuvo que haber ocurrido poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento probablemente ocurrió entre los años 6 y el 4 a.C. El contexto histórico también añade otra capa de comprensión. Herodes era conocido por su paranoia y su crueldad. Había ejecutado a miembros de su propia familia, incluidos sus hijos, para proteger su trono. Cuando escuchó que había nacido un rey, su reacción fue coherente con su carácter. Eliminó cualquier amenaza, sin importar cuán pequeña o inocente fuera. Sin embargo, lo que Herodes no entendía era que este rey no venía a arrebatarle su trono terrenal. Jesús vino a inaugurar un reino celestial que no se puede detener con el poder humano. Sin embargo, Herodes no sabía que su plan ya había sido frustrado.
José, advertido por un ángel en sueños, había huido con María y el niño Jesús a Egipto, por fuera del alcance de la furia del rey. Este escape no solo salvó al Salvador del mundo, sino que también cumplió otra profecía. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Incluso las lágrimas de las madres de Belén, desgarradoras y reales, fueron mencionadas por el profeta Jeremías. Así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Lo más asombroso de este episodio es cómo encaja dentro del plan perfecto de Dios. En medio de la oscuridad de la masacre, el plan de Dios seguía avanzando, inalterable e imparable. La masacre de los inocentes nos muestra un contraste desgarrador, la crueldad de un hombre frente al plan perfecto de Dios. Herodes intentó usar la muerte para detener la vida, pero lo que no sabía es que ese niño que tanto temía había venido precisamente a vencer la muerte. Y precisamente la última pista sobre la fecha de su nacimiento la encontramos en su propio ministerio. Séptima pista: inicio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, tenía unos 30 años. Lucas 3 nos da este dato clave. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y aunque pueda parecer solo una nota biográfica, encierra una conexión profunda con el momento de su nacimiento. Si retrocedemos desde el inicio de su ministerio, podemos situar su nacimiento en un marco temporal mucho más claro, alineado con otros eventos históricos mencionados en las Escrituras. Jesús comenzó su ministerio en un contexto muy específico, el gobierno de Tiberio César. Lucas 3 nos dice que esto ocurrió en el año 15 de su reinado, lo que los historiadores sitúan alrededor del año 29 o 30 después de Cristo. Si Jesús tenía unos 30 años en ese momento, esto coloca su nacimiento aproximadamente entre el año 6 y el 4 antes de Cristo, lo que también coincide con la muerte de Herodes el Grande, quien, según Mateo, aún estaba vivo cuando Jesús nació. La coincidencia de estos datos nos da una pista sólida sobre el momento en que el Salvador llegó al mundo. Pero ¿por qué unos 30 años? Este número no es casualidad. En la tradición judía, los 30 años eran una edad significativa. Era la edad mínima para que un sacerdote comenzara su servicio en el templo, según Números 4. También era la edad en que se consideraba que un hombre alcanzaba la madurez plena, listo para asumir responsabilidades públicas y espirituales. Jesús, aunque no era un sacerdote según la línea levítica, se presentó como el sumo sacerdote eterno, inaugurando un ministerio que no solo cambiaría la historia, sino que abriría el camino de la salvación para toda la humanidad. El inicio de su ministerio marcó un antes y un después, pero también nos lleva a reflexionar sobre esos años de silencio cuando Jesús vivió en Nazaret. ¿Qué sucedió en esos 30 años? Aunque la Biblia guarda silencio, podemos imaginar que fueron años de preparación, de obediencia y crecimiento. No fueron años desperdiciados, sino el tiempo perfecto para que Jesús estuviera listo para cumplir su propósito en el momento exacto. Ahora, repasemos las 7 pistas para establecer la fecha de nacimiento de Jesús. La concepción de Juan el Bautista alrededor de junio del año 6 a.C., lo que implica que Jesús fue concebido 6 meses después, en diciembre de ese mismo año. Esto lleva su nacimiento a septiembre u octubre del año 5 a.C., considerando los 9 meses de embarazo. Si interpretamos que la estrella de Belén fue una conjunción planetaria o un evento astronómico, también se sitúa en el marco temporal del año 6 o 5 a.C. La masacre de los inocentes ocurrió antes de la muerte de Herodes en el año 4 a.C., lo que confirma que Jesús nació antes de esa fecha. Además, la edad de Jesús al iniciar su ministerio, que comenzó alrededor del año 28 y 30 después de Cristo, refuerza que Jesús nació entre el año 6 y el 4
antes de Cristo. El detalle de los pastores en el campo cuidando a sus ovejas al aire libre sugiere que no era invierno, descartando diciembre como fecha probable. El censo de César Augusto también apunta a un tiempo más favorable para los desplazamientos como otoño. Por último, la mención en Juan 1 de que el Verbo habitó entre nosotros podría vincular el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos, celebrada en septiembre u octubre. Por todo esto, las pistas convergen en que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en septiembre u octubre del año 5 a.C., en perfecta sincronía con los eventos históricos y las profecías bíblicas. La pregunta entonces es, ¿por qué se estableció un año 1 diferente al nacimiento de Jesús? Hay una razón por la cual el año 0 no coincide con el marco temporal del nacimiento de Jesús, entre los años 6 y el 4 a.C. Fue por un error humano en los cálculos realizados siglos después de su vida, cuando se estableció el calendario que utilizamos hoy. Todo comenzó en el siglo IV, cuando un monje llamado Dionisio el Exiguo intentó establecer un punto de referencia para el tiempo, el año del nacimiento de Cristo. Su intención era noble, quería dividir toda la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Dionisio buscaba calcular el año exacto del nacimiento de Jesús, basándose en las referencias históricas y los evangelios. Sin embargo, no contaba con toda la información precisa que tenemos hoy. Dionisio basó sus cálculos en los datos disponibles de su tiempo, pero cometió errores cruciales. No sabía que Herodes el Grande, quien según los evangelios estaba vivo en el momento del nacimiento de Jesús, había muerto en el año 4 a.C. Esto significa que Jesús debió haber nacido antes de esa fecha. Tampoco consideró que no existía un año 0 en su sistema. Pasó directamente del 1 a.C. al 1 después de Cristo, un detalle que por sí solo distorsiona toda la cronología. Lo irónico es que, aunque sus cálculos fueron erróneos, el sistema de Dionisio se adoptó rápidamente y se convirtió en la base del calendario que aún usamos hoy. Cambiarlo ahora sería inconcebible. Millones de documentos históricos, eventos y celebraciones están anclados en este sistema, así que el mundo entero sigue utilizando un año 0 que no refleja la fecha real del nacimiento de Jesús. Pero de algún modo esto también tiene su belleza. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores humanos, lo que importa no es la precisión matemática, sino el significado del evento que intentamos marcar: la llegada del Salvador al mundo. Es fascinante pensar que, incluso cuando Dionisio cometió un error en sus cálculos, su esfuerzo logró reorganizar la historia. La historia, después de todo, sigue girando en torno a él. Su intención fue señalar el momento más importante de la humanidad, el nacimiento de Jesús, y aunque falló en algunos números, el impacto de su sistema trasciende el tiempo. ¿Y por qué se piensa que Jesús nació el 25 de diciembre? La idea de que Jesús nació el 25 de diciembre no proviene de las Escrituras, sino de tradiciones y decisiones históricas adoptadas siglos después de su nacimiento. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no había consenso sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y los primeros cristianos ni siquiera lo celebraban. Su enfoque estaba más en su muerte y resurrección. Pero entonces, ¿cómo llegamos al 25 de diciembre como la fecha universalmente aceptada? Una de las teorías más convincentes conecta esta fecha con las celebraciones paganas del solsticio de invierno, que tenían lugar alrededor del 21 al 25 de diciembre. En el Imperio Romano, el Festival del Sol Invictus celebraba el renacimiento del sol después de los días más cortos del año. Era una festividad popular que simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad, lo que conecta profundamente con el mensaje cristiano de Jesús como la luz del mundo. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino en el siglo IV, los líderes de la Iglesia aprovecharon estas festividades existentes para introducir celebraciones cristianas.
Al adoptar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, transformaron un festival pagano en una celebración cristiana. Esta estrategia ayudó a facilitar la transición cultural hacia el cristianismo, permitiendo a los nuevos creyentes continuar con ciertas tradiciones mientras cambiaban su enfoque hacia el Salvador. Otra teoría sugiere que la fecha se calculó basándose en la idea de que Jesús fue concebido el 25 de marzo, día que los primeros cristianos asociaban con la fecha de su crucifixión. Si la concepción ocurrió en marzo, entonces el nacimiento habría tenido lugar 9 meses después, en diciembre. Este cálculo no se basa en evidencias históricas o bíblicas, pero refleja la intención de relacionar los momentos clave de la vida de Jesús con el ciclo anual. La fecha del 25 de diciembre no tiene respaldo bíblico ni histórico, como el día real del nacimiento de Jesús. Pero esto no es lo importante. Saber el día exacto en que Jesús nació no es lo más importante. De hecho, los apóstoles, quienes vivieron tan cerca de él, nunca celebraron su nacimiento. No importa si nació en diciembre, septiembre o cualquier otro mes, y es que a muchos cristianos se les olvida qué es lo importante, lo que realmente debemos celebrar en la Navidad. Si cuando te preguntan qué se celebra en Navidad, tu respuesta es el nacimiento del niño Jesús, tienes que saber que esta respuesta no es correcta. Porque en Navidad no se celebra el nacimiento de Jesús, no. Lo que debemos celebrar en Navidad es la encarnación. Sí, la encarnación es el milagro más grande jamás contado. Dios nos hizo el mayor regalo de amor que la humanidad haya recibido jamás, la salvación. Y para que pudiéramos acceder a ella, se hizo carne y vino al mundo para romper con el pecado y poder darnos la puerta al cielo. Jesucristo. No suelo hacer esto, pero hoy quiero pedirte que realmente veas este vídeo que aparece en pantalla, porque este es el mensaje más importante del Señor. Es la enseñanza más importante de toda la Biblia. Y debes no solo comprenderlo profundamente, debes contarles a tus seres queridos este poderoso regalo. Mira el vídeo, entiende el mensaje y sé luz, transmitiéndolo a los que te rodean, hoy y siempre. Amén.